Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros semana a semana, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Si nosotros le traemos a colación, por ejemplo, los nombres de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi, de Iker Casillas, en fin, ustedes sabrían que hoy les vamos a hablar de fútbol. Pero si nosotros les traemos a colación los nombres de Magnus Carlsen, o de Nakamura, o de Kasparov, o de Paul Murphy, o de Bobby Fischer, o de Nástor, muchos de ustedes dudarían acerca de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Antonio Guirado Sánchez, que sabe muy mucho del tema que nosotros le traemos hoy, el ajedrez. El ajedrez, entonces, yo diría que un deporte para mentes muy, pero muy abiertas, y que Antonio, nuestro invitado de hoy, está dispuesto a que, por lo menos aquí en la región de Murcia, sea un juego o un deporte muy, pero muy practicado. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que preguntarte es ¿dónde se ha iniciado el ajedrez? ¿Qué es? En realidad, si es un juego o es un deporte, en fin, definilo un poco. Vamos a ver, yo creo que es un deporte bastante específico, diría yo. Es ciencia también, no solo lo digo yo, sino lo dice muchísima gente entendida, sino psicólogos, el propio periodista español que tenemos en España muy famoso como Leoncho García, jugadores de alto standing, filósofos, psicólogos, médicos. Para hablar sobre el tema del ajedrez, esta es una de las mayores preguntas que me podrían hacer, ¿no? ¿Qué es el ajedrez realmente? Esto da para una tesis doctoral, diría yo, pero el ajedrez simplemente es un juego y punto. Muy divertido, se puede practicar desde los 3 hasta 103 años. Puede ser un deporte, sí, si te lo tomas muy en serio y quieres competir a alto nivel. Puede ser un deporte muy competitivo y a veces muy exigente también. Pero a partir de cierto nivel, aunque no te dediques a ser profesional, puede serlo, si eres un jugador de alta competición, puede ser un arte a veces también, puede ser un arte. Puedes conseguir belleza en tus partidas, entonces muchos aficionados del mundo contemporáneo, cuando ven su partida, pueden sentir algo parecido como un melómano cuando escucha la novena de Beethoven. ¿Puede tener algo de ciencia? Sí, yo creo que sí, puede ser, aunque no sea profesional, pero puede tener algo de ciencia. Si se estudia, se comprende. Y lo más importante es su enorme utilidad como herramienta pedagógica y educativa también. En cuanto a la historia, pues todavía los historiadores no se han puesto muy de acuerdo en el tema. Hay restos arqueológicos que proceden del siglo VI aproximadamente y tienen más de 1500 años de antigüedad. O sea, es un juego prácticamente milenario, dirían los entendidos, en historia documentada. Entonces se supone que el país de origen es lo que hoy conocemos como el país de la India, que allí pasó a los persas, que sería como hoy es Irán, un país que ha estado en guerra también. Entonces lo que sí sabemos con seguridad, y esto es muy importante, que los musulmanes lo traen a España aproximadamente en el siglo VIII o IX, y esto es muy importantísimo, diría yo. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de España si no hablamos del tema. Cuando los musulmanes lo traen a España, solo jugaban los musulmanes ricos,
Pero a lo largo de los siguientes siglos empezaban a jugar judíos, cristianos y ricos, pobres, hasta el punto de que el rey Alfonso X el Sabio, en 1283, escribe un libro de ajedrez. Y ahí se desliza una idea interesantísima y es vigente hoy. El ajedrez es una interesante herramienta para la buena convivencia de musulmanes, judíos, cristianos, y más importante que eso es el ajedrez moderno, tal como lo practicamos hoy. Se crea en España hace poco más de 500 años. Y la gran diferencia entre el ajedrez antiguo y el moderno, el antiguo o arábigo, diríamos, es que el arábigo no tenía ninguna figura femenina. Entonces los españoles añaden a la dama, y además lo realmente esencial es que los españoles añaden la dama y además la convierten como la pieza más poderosa del tablero. Entonces, en cuanto a sus movimientos, lo cual le da un doble dinamismo al tablero, al desarrollo de la partida, y lo revoluciona totalmente. Entonces, son los españoles, por su poderío político y militar de esa época, quienes llevan al ajedrez a América, aparte de Europa. Entonces, el primer campeón oficioso de aquella época es un cura español muy cercano al rey Felipe II, que se llamaba Ruy López de Segura. Cabe destacar que España sea importante en el transcurso de su historia, porque además hoy en día, y esto no lo sabe el 95% de los españoles, España es el país del mundo que organiza más torneos internacionales desde el año 88 hasta ahora, y con un centenar de torneos por año, y es el país más avanzado del mundo en aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez. Eso, la verdad es que es muy importante. Ahora bien, Antonio, yo decía al principio, nombraba a Magnus Carlsen. Evidentemente sabés perfectamente bien que ahora en el 2018 le ganó la final a Fabiano Caruana, sí, que es el actual, muy disputado, el actual campeón del mundo. Pero, ¿deporte juego o juego deporte? Y la pregunta es, tanto en el fútbol como en el baloncesto o cualquier otro tipo de juego deporte, reitero, hay estamentos, hay techos a los que puede llegar un jugador. Dentro del ajedrez, el ajedrez se aprende a mover las fichas, pero en realidad el ajedrez ¿se aprende o se comprende? Vamos a ver, primero espera un momento que te corrija. En el mundo de este deporte no se le llaman fichas a la figura realmente del ajedrez, se le llaman piezas. ¿El por qué? Pues porque podríamos hablar las fichas del dominó, las fichas del parchís, pues todas siempre tienen el mismo valor. Pero si hablamos realmente de este deporte, son piezas porque cada una tiene su valor, tiene su propio movimiento y realmente es así. Entonces eso hay que dejarlo claro, como me decía en la siguiente... Si se comprende, o sea que si se aprende y con aprenderlo uno puede llegar hasta los más altos niveles, o hay que tener un nivel de comprensión excelente para llegar arriba. Esto que deje claro que el ajedrez no se estudia, se comprende. ¿Por qué? Porque si por mucho que quieras estudiarlo, si no lo comprendes, no vas a comprender o no vas a entender ciertos movimientos o qué es lo que va a ocurrir durante el transcurso de la partida. Sí me pueden decir, sí, estudio tantas variantes de tantas jugadas, pero claro, si realmente no comprendes qué es lo que va a pasar o qué es lo que ocurre en eso, pues realmente estás derrotado. O sea que es así, la verdad. Ahora, Antonio, como en otros deportes, ¿se puede hablar en el ajedrez de tipos, de tácticas, de estrategia? ¿Se puede hablar acerca de este tema? Vamos a ver, eso es un tema, el tema de táctica ajedrecística es, como diría yo, el tema de la estrategia, ¿no? Entonces,
Hay muchísimos tipos de estrategias, diríamos, táctica ajedrecística, pues se deriva a los tipos de planes, tipos de celadas, de trucos, no tiene nada que ver con los gambitos, porque los gambitos es otra cosa. Entonces ahí se deriva lo que es la clavada, la doble amenaza, el bloqueo. Entonces eso sí que hay que estudiarlo y es bastante exigente si quieres dedicarte al mundo del ajedrez. Entonces, para saber lo que es táctica y estrategia, pues alguien te lo tiene que enseñar. Por sí solo, antiguamente, sobre hace un siglo más o menos, el ajedrez era cálculo puro. Entonces ahora con el desarrollo y las nuevas tecnologías de las computadoras y gente apropiada, pues nos puede ayudar para poder progresar en este deporte, el que quiera, está claro. Ahora, ¿cuántas piezas que no fichas entonces se necesitan, además de un tablero, para jugar al ajedrez? Contale a la gente acerca de esto, sobre todo a los niños que se están interesando en esto. ¿Qué es lo que se necesita entonces para jugar ajedrez? Vamos a ver, lo primero que se necesita, aparte de tener ganas y querer ser una persona competitiva o que te guste, en fin, ya podemos tomarlo como tema de café o queremos tomarlo en temas más avanzados. Pues se necesita un tablero de ajedrez. Eso supuestamente es lo que es la cancha de juego. Aparte de las piezas, se necesita las piezas, da igual que sean de madera o sean de corcho o sean de papel o en fin, la cuestión es que sean las figuras que realmente acoja el ajedrez, como es la torre, el peón. Son 8 peones blancos, 8 peones negros, los alfiles, que antiguamente se llamaban obispos, la dama negra, la dama blanca, el monarca, que supuestamente sería el rey, los caballos, y ya está. Y conocer un poco las leyes y yo estoy viendo que has traído algo que me decías antes de comenzar la entrevista, que además del tablero y las piezas se necesita para jugar al ajedrez. Cuéntale a la gente lo que estamos viendo allí. Bueno, pues esto en primer lugar que tenemos aquí no es una bomba. Esto lo doy aquí y pita. Bueno, ahora mismo no pita mucho porque está sin pila. No importa el funcionamiento. Está un poco, bueno, sí, se ve un poco las letras. Esto es un reloj, aparte que es un reloj que gané en un torneo, y con este reloj pues se puede comenzar una partida. Puede ser en broma o puede ser en serio en un torneo. Lo que quiero dejar claro que el tema del ajedrez no es un juego para apostar, como algunos creen. No, pues apostamos, por ejemplo en Nueva York, que allí hay unas mesas, cada uno se sienta y va ganando dinero. Entonces no es lo que realmente son mis objetivos. El tema del reloj, como tenemos aquí, es con un temporizador, ¿vale? A cada bando. Esto podemos ponerle desde 5 minutos, 3 minutos, hasta 2, 3 horas, hasta 90 o el tiempo que el reloj tenga. Si lo ponemos, por ejemplo, a 5 minutos, pues tenemos 5 minutos cada jugador que va restando. Entonces, si yo le doy a reloj, entonces pasa a contar tu temporizador. Y esto en una partida de ajedrez no puedo llegar y decir, bueno, pues ejecuto una jugada, te doy jaque y espero el jaque mate a que me respondas con la jugada. No, quien se le acabe el tiempo pierde la partida. Por cierto, lleva aquí un chivato, una luz, que si se enciende la luz y pita, normalmente cuando acaba el tiempo pita pi, 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 has perdido la partida. Entonces es otro rival más, aparte de la partida. Ahora, una pregunta que te puede sonar graciosa inclusive, porque por ejemplo,
si estamos jugando a las cartas, estamos jugando al mus, por ejemplo, que todo el mundo conoce ese precioso juego de cartas, pues en el mus gana el que es más mentiroso de todos. En el ajedrez se puede mentir. Vamos a ver, esta pregunta es como si yo te puedo decir, ¿te puede saltar un semáforo en rojo? La respuesta es que sí. Otra cosa es que te pillen. A ver, trampas, trapichuelas pueden haber montones. En fin, como ponerme un pinganillo y desde arriba del hotel mi compañero me podía hacer la jugada. En fin, todo eso puedes hacerlo, pero ya sabes que en tema de competición, si te pillan, pues prácticamente te pueden expulsar del torneo. Incluso ha llegado el caso de que pasó hace 2 o 3 años que 2 grandes maestros en un torneo por el Campeonato de Europa lo pillaron y aparte de expulsarlo le prohibieron de poder jugar más torneos oficiales realmente. Aparte que es como una carrera también, puedes llegar a ser maestro internacional, maestro FIDE o gran maestro. Entonces, claro, si te disputas el Campeonato del Mundo como pasó por ejemplo con Kramnik y Topalov, que estaban disputando el Campeonato del Mundo, y aparte de haber más jueces, que habían jueces en el hotel, pues revisaron que encontraron unos cables ficticios por el techo, y entonces dijeron que hicieron, que prácticamente dijeron que el jugador Veselin Topalov estaba haciendo trampas, ¿no? Entonces ahí se formó un escándalo brutal, ¿no? Entonces lo que pasó realmente que repitieron el torneo y luego Krasny ganó el dichoso campeonato del mundo. Ahora bien, quería redactar un momento sobre el tema de mentir en el ajedrez, que esto ha pasado, en fin, descuidos que durante el transcurso de la partida ha ocurrido, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, cuando sabemos que si un peón llega a octava fila, corona, y puedes coronar la pieza que quieras. Normalmente la gente corona la dama porque es la pieza más poderosa, ¿no? En este caso ha ocurrido en torneos que no ha sido el primero, que cuando ha llegado a la octava fila ha coronado una torre y le ha dado la vuelta, ¿no? Pues eso realmente es ilegal. Sí puedes darle la vuelta a la torre, pero va a ejercer la función de la torre. Si haces una jugada como función de la dama, automáticamente el contrario puede reclamar victoria. Lo mejor en ese caso es parar el reloj. Tenemos el reloj, paramos el reloj, que aquí lo ponemos en modo pausa, que todo el mundo debe de saberlo, o simplemente levanto la mano, viene el árbitro y nos da una dama o la pieza que queramos, que para eso está el árbitro, en ese caso. ¿Cuántos árbitros existen o están siguiendo una partida de ajedrez? Normalmente ahora suele haber como 2 o 3 árbitros, o suele haber un árbitro que está en la mesa para apuntar la partida, otro que a lo mejor está revisando por allí los tableros y demás. Bueno, en fin, a veces hay uno. En este caso, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo que se ha celebrado hace poco, pues lo más curioso es que tenían una cosa así como cuando pasas por los aeropuertos, ¿no? Que pasa y te pita, y entonces le registran, lo cachean por si pueden llevar algún dispositivo, algún móvil o algo que pueda entrañar de cómo hacer trampa en el ajedrez. Ahora bien, Antonio, una cosa muy importante. En fútbol, por ejemplo, el árbitro llama a los 2 capitanes al centro del campo antes de empezar el encuentro, tira una moneda al aire, uno de ellos elige cara o cruz, el que gana elige campo y el otro es el que mueve, o sea, el que inicia la partida. Sí. Ahora bien, nos hablaste de que hay piezas, no fichas, blancas y negras, y la pregunta es, tengo entendido, corregime si me equivoco, que siempre deben comenzar las blancas, ¿es cierto? A ver, sí, claro que esta pregunta te la podía hacer al revés. ¿Por qué no pueden mover las negras, las negras, no? O deberían de mover las negras, ¿no?
Si yo tuviera que ahora mismo modificar las leyes y decir, venga, ahora quien juega primero será las negras, entonces no se llamarían la defensa escandinava o la defensa siciliana, como bien tienen esos nombres, ¿no? Entonces vamos a ver si nos vamos a los orígenes del ajedrez. Antiguamente los reyes de la corte, ¿no?, que supuestamente eran como les digo yo a los niños, los reyes buenos, serían el rey blanco, ¿no? Esto va entre razas, ¿no?, porque realmente estuvieron en contra de la tribu hindú, que era de raza negra. Entonces de ahí derivan los orígenes que vienen de ahí, ¿no? Entonces, si cambiamos ahora mismo, ¿no?, y quitamos la dama como realmente pasó de los musulmanes quitamos la dama ahora, pues entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Mejor vamos a dejar el ajedrez como sigue. Lo que sí es cierto que en modo educativo, a los niños sobre todo, pues hay tipos de juegos, por ejemplo, le quitamos las figuras de mayor envergadura, quitamos incluso los reyes, porque esto hay que dejarlo claro, que sin rey no se podría jugar al ajedrez. Ponemos solamente los peones de cada bando y el que consiga llegar a la octava fila gana la partida, ¿no? Son tipos de modalidades. O incluso también he oído que en algunos clubes también colocan 2 tableros, ¿no?, y juegan por equipos también. Y entonces el bando que vaya, por ejemplo, le comen una pieza, no le comen el caballo, pues todo eso lo pasa al otro jugador y en fin, otro modelo de juego más. Pero claro, yo creo que lo mejor es dejar el ajedrez como está y que siga compitiendo la gente como en este caso y ya está, yo creo yo. Ahora bien, Antonio, explicarle también a la gente qué es el darle o hackear, digamos, al rey o darle jaque mate al rey. ¿Qué diferencia existe? Vamos a ver, diferencia entre jaque y jaque mate. Evidentemente jaque es como darle un pequeño aviso. Que sepa la gente que no se come al rey. Las demás piezas sí, a ver, yo me puedo comer la dama y capturar la dama, pero lo que no puedo hacer es capturar el rey, eso no se puede hacer. Es decir, cuando yo doy jaque, estoy como dándole un aviso. Para dar jaque mate, en este caso tenemos que dejar al rey sin casillas, entonces eso sería jaque mate. También hay que tener en cuenta lo que es el ahogado, que muchísima gente no lo conoce. El ahogado es cuando el rey se queda sin casillas pero no le hemos dado jaque, entonces eso automáticamente son tablas, porque puede dar el caso también. Ahora, en el ajedrez se habla también, el vocablo es apertura. Entiendo yo que es como comenzar un partido de baloncesto o de fútbol. ¿Qué tipos de apertura hay? Por ahí yo he escuchado apertura española, apertura siciliana. Explícanos un poco. Vamos a ver, esto es muy importante en el transcurso de la partida, ¿no? Lo más importante es el principio. Después del principio existe lo que es el medio juego, que es donde derivan los planes, y luego está lo que es el final. Entonces todo esto es muy importante. Está claro que podemos hacer bien la apertura, pero no el medio juego, y si no hacemos bien el medio juego, pues al final prácticamente no vamos a llegar. Esto es muy importante porque esto es un juego muy exigente, que al mínimo fallo que cometas te cuesta el desastre, o sea, no hay vuelta atrás. Esto no es un juego de decir, bueno, me he equivocado, voy a intentar corregir, no, porque en este juego desgraciadamente el mínimo fallo, como dice Kasparov, hay que jugar perfecto al ajedrez. Entonces sí que hay aperturas, pues de sus orígenes, por gente importante, campeones mundiales y todo, analistas que recogen aperturas, pues por ejemplo la defensa siciliana, la apertura española, hay muchísimas.
Entonces, lo que yo le quiera decir a la gente, que primero empiece estudiando una sola apertura. Los grandes maestros sí que son especialistas y lo conocen todo, y ellos pues sí pueden tener bastante conocimiento. Entonces, lo mejor es empezar poco a poco y no amontonarse, porque esto es muy complicado. Diferencia de aperturas entre española o la italiana, o es que, como me dicen algunos niños, es que es mejor la apertura española, o es que es mejor la defensa. Vamos a ver, todas las aperturas ahí están. Entonces, yo creo que todas las aperturas son iguales, dependiendo cómo juegues o cómo te enfrentes a ella o las estudies y demás. Entonces, yo creo que todas las aperturas son iguales. Hay muchísimas aperturas, muchísimas. Entonces, a día de hoy, le hice una pregunta yo una vez al campeón de España, que es David Antón, y le comenté, digo, oye, ¿conoces el gambito que se produce, la apertura escandinava, que se llamaba el gambito Tennyson? Y él me dijo que no. Entonces, a ver, esto muchísima gente también hay que comprender que hay muchísimos jugadores que no aprenden apertura, sino que juegan de intuición y se les da muy bien. Yo creo que para jugar al ajedrez lo mejor es conocer y saber bastante también, es decir, que esto es así. Muy bien, Antonio, para terminar la primera parte entonces de nuestra entrevista de hoy, entiendo, también te digo lo mismo, corregime si me equivoco, entre las diferentes piezas que no fichas que existen en el ajedrez, peón, alfil, torre, la dama, el rey, me imagino que hay un estatus entre unas y otras piezas. Entonces, imagino también que el peón es el que menos estatus tiene. ¿El peón puede hackear al rey? Vamos a ver, esto quiero dejar claro que estatus, todas las piezas tienen que tener a menos algo de importancia. Decía Philidor que los peones es el alma del ajedrez, y es cierto, porque está claro que un peón es la última, diría yo, el último, como lo explicaría yo, el soldado, ¿no? Explicaremos que es el soldado, pero que no es rey ni reina. Pero está claro que si ese peón consigue llegar a la octava fila, entonces se convierte en la pieza más poderosa, que es la dama. Es decir, un simple peón puede convertirse en algo más grande. Igual podría decir que el caballo pues salta. Entonces muchísima gente dice, hombre, el caballo salta, pero ¿qué? Y hombre, el caballo salta, pero también tiene su función. Es decir, con un caballo también puedo dar jaque mate. Lo que es claro, y esto sí es verdad y es demostrado, que con dos caballos no se puede dar jaque mate, en alguna excepción, pero un alfil y un caballo sí se puede dar mate, y la verdad es que es muy complicado darlo. Incluso grandes maestros que lo conocen han fallado en el tema de darlo y demás. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista, nos tomamos un cafecito y seguimos conversando entonces con ustedes acerca de esto que es tan apasionante para tanta gente, que es el ajedrez. Hasta dentro de pocos instantes.